sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día llevamos el hogar y la familia, una institución sagrada para el Señor. Estamos dedicando este tiempo de oración para los matrimonios y rogamos que en medio de esa adversidad, el que domine y gobierne ese hogar sea la presencia del Señor. Es el deseo, hermanos, del culto familiar. Queremos darte la bienvenida como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento al Señor por este tiempo de llevar el ministerio de oración en familia y pedir al Señor su bendición para que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Estamos en este día llevando la oración, suplicando al Señor que favorezca a los padres, que dé sabiduría, que dé gracia, hermanos, y que todo lo que se lleve en el hogar esté respaldado con un escrito está. Sean bienvenidos. Y aquellos que por primera vez han sintonizado esta red de canales, estamos llevando como ministerio de oración el matrimonio a través del culto familiar. Para eso tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo, para que todo lo que se mencione, el Señor lo respalde con un escrito está. Comprueba que lo que Dios menciona está en su palabra. Estamos llevando en este día la oración, suplicando al Señor su bendición para este día, que sus misericordias son nuevas cada día. Te invitamos, en estos momentos vamos a elevar una oración. Consagra tu hogar, consagra tu familia. Y si estás pasando tristeza y dolor, deposita en las manos del Señor toda necesidad y toda carga. Él promete aliviar y aligerar tu peso. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos humillamos con la confianza y la seguridad de que tú, Señor mío, inclinas tu oído y escuchas la voz de nuestro corazón. Humildemente, Señor mío, como matrimonio nos humillamos ante ti. Rogamos ante todo, Señor, que no tomes en cuenta faltas, debilidades, que des gracia en perdonar. Da favor, Señor mío, para que nuestro hogar y nuestra familia esté edificado en la roca que es Cristo, que sostenga esos muros y esos cimientos en la casa. Y rogamos, Señor, que tú edifiques familias. Te ruego humildemente, Señor, por la familia, el matrimonio, y rogamos ante todo por nuestros hijos, nuestros nietos, y te pedimos que nos ayudes. Hemos fallado, Señor, y no hemos sido obedientes a tus principios, y rogamos que perdones toda falta
todo pecado, y que no lo traigas a memoria. Da gracias, Señor mío, en edificar la casa, y da favor en lo que tú nos vas a hablar en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos llevando en este día la familia y queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Aquí el tema de lo que se va a mencionar, un corazón dividido. Y aquí menciona, hermanos, la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede aceptar a sí mismo al mismo tiempo algo que esté en contra de la palabra de Dios. Por eso en este día estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en su fidelidad, un corazón dividido de lo que se va a hablar en esta reflexión para el matrimonio. Pedir al Señor que nuestro corazón esté, hermanos, siempre en las manos de Dios para que Dios dirija cada día lo que se va a llevar. Sergio, la reflexión, un corazón dividido, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Amén. Así Amén. es. La palabra de Dios, hermanos, uno de sus propósitos es revelarnos la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo lo que está escrito, hermanos, tiene un propósito, que conozcamos más del amor de Dios, que conozcamos más de su justicia, pero sobre todo, hermanos, que conozcamos y aceptemos el Santo Evangelio que nos es revelado a través de este santo registro. Amén. Pero también la palabra de Dios, hermanos, moldea nuestro carácter. La palabra de Dios moldea nuestra conducta. Por eso la misma palabra de Dios, cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios un pan cotidiano, donde alimentamos a nuestra alma, se manifiestan las bondades de Dios que nos promete a través de su palabra, para que el hombre pueda desarrollar, hermanos, una convivencia plena y amplia y de someterse a la voluntad de Dios. Amén. El tema, hermanos, que vamos a tratar en esta oportunidad es un corazón dividido. O sea, ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos, entre vacilar entre dos pensamientos? Muchas veces, hermanos, sin querer, o tal vez de una manera que no sabemos, estamos actuando con dos pensamientos. Por eso la misma palabra de Dios nos enseña a que no se puede aceptar al mismo tiempo dos cosas opuestas. O todo lo vemos de un color o todo lo vemos de otro color. O es blanco o es negro. Pero no hay términos medios. Por eso, hermanos, ¿quién puede vivir con un corazón dividido? Es una pregunta. Tal vez usted mismo, que dice conocer al Señor, pero que sin en cambio no guarda su ley moral. Tal vez usted mismo, que dice amar a Dios, cuando no lo busca a través de la lectura, del estudio, del escudriñamiento de su santa palabra. Tal vez usted se diga ser cristiano, pero no tiene esa comunión con Dios diaria a través de la oración. Por eso la Biblia nos dice que debemos de estar orando sin cesar, porque esa es la comunión que guardamos con Dios a través de lo que está en su palabra. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón fortalecido, íntegro, en fidelidad, en amor, en obediencia,
hacia las cosas de Dios, tenemos entonces un corazón dividido, tantito con Dios y tantito con el mundo. Por eso la palabra de Dios lo leíamos aquí en la primera carta a San Juan, en el capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Y esto, hermanos, es una exhortación que la misma palabra de Dios nos da, pero es una orden explícita. Amén. No améis al mundo. Es un mandamiento de Dios. Pero si usted dice, ¿cómo no voy a amar al mundo o cómo no voy a convivir en el mundo si vivo en el mundo? Bueno, eso la misma palabra de Dios nos lo va a aclarar. Por eso la Escritura sigue diciendo, ni las cosas que estén en el mundo. El cristiano, hermanos, al igual que cualquier gente en común, tenemos que convivir en el mundo. El mundo, hermanos, nos presenta a todas las criaturas que habitamos en él cosas que convienen, pero también cosas que no convienen. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando a los creyentes, a los cristianos. Debemos de vivir en el mundo, pero no nos debemos de afanar por las cosas del mundo que están en oposición con Dios. Esa es la diferencia. Cualquier persona, hermanos, en nuestro medio, disfruta de todo lo que Dios nos otorga como una bendición para los que habitamos en el mundo, y así podemos poner el ejemplo de la lluvia. La lluvia cae para todos, para justos y para injustos, porque habitamos en el mismo mundo. El sol sale para todos, para justos y para injustos, porque Dios no hace acepción de personas. Pero cuando nosotros caemos en un afán de las cosas del mundo que nos alejan de Dios, entonces aplica esta recomendación que la misma palabra nos hace. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego nos dice el por qué. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí claramente la Biblia nos diferencia entre amar al mundo y amar a Dios. Entonces usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué cosas me favorecen que el mundo presenta para no caer en una deslealtad a Dios? Bueno, eso la misma palabra de Dios nos los va a mostrar. Por eso es importante tener esa comunión con Dios a través de la lectura de su palabra. Aquí en el versículo número 16 de Primera de Juan 2, la Escritura sigue diciendo, siguiendo este mismo concepto, porque todo lo que hay en el mundo, necesitamos reflexionar bien lo que la Escritura nos dice. Dice todo lo que hay en el mundo. No dice algunas cosas. Dice todo lo que hay en el mundo. Yo le pregunto a usted, ¿qué acaso no vivimos en un mundo convulsionado? En un mundo viciado por la maldad, en todas sus facetas, moral, espiritual y física. Ahí es donde el adversario actúa y hace atraer al hombre hacia las cosas del mundo porque los alejan de Dios, porque ya lo leímos, que el que ama las cosas del mundo no tiene el amor del Padre. Y luego la Escritura lo dice, todo lo que hay en el mundo. Y luego, hermanos, no se especifica las tres áreas donde cada uno de nosotros debemos de estar fortalecidos, en el área espiritual, en el área física y en el área moral. Y lo presenta de esta manera. Todo lo que hay en el mundo, y luego dice cuáles son las cosas que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria, la soberbia de la propia vida. Dice que no proviene del Padre, sino que todo esto proviene del mundo. Los deseos de la carne, hermanos, se les llama concupiscencia. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Son los deseos desordenados que provienen del propio cuerpo. Por eso decíamos que con esta amonestación abarca las tres áreas: alma, cuerpo y espíritu. Y primero nos señala los deseos de la carne, es decir, la concupiscencia. Y usted va a decir, ¿cuáles son? Bueno, todos aquellos deseos desordenados que provienen del mismo cuerpo. ¿Como cuáles? Como la masturbación, como la intemperancia, en todas sus facetas. No nada más es ser intemperantes al alimento, ser intemperantes a las cosas de Dios. Es decir, no poder controlar. Por eso mucha gente cae en vicios. Por eso mucha gente cae en drogas, porque son intemperantes, porque no pueden dominar los deseos de su carne. El masoquismo es otra de las áreas, hermanos, que debemos de superar. Esos son los deseos de la carne. Y hay algunos otros, pero pondremos esos ejemplos. Y todo eso en el área física, donde el hombre, hermanos, mancilla su propio cuerpo y ofende a Dios. Pero también la Escritura sigue diciendo los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, hermanos, son los placeres mentales. Son las almas o las de nuestra alma, que no se pueden controlar. Y todo esto es estimulado por la vista. Usted sabía, hermanos, que la vista muchas veces es la que nos hace caer en pecado, es la que nos hace desear algo que no nos pertenece. Por eso lo menciona la misma palabra de Dios, los deseos o la concupiscencia de los ojos. Ahí los placeres mentales, hermanos, son estimulados por la vista. Y usted va a decir, ¿como cuáles? Como la pornografía. Hay mucha gente, tal vez dentro del mismo cristianismo, que ven pornografía. ¿Por qué? Porque no han sabido dominar, porque no hay un compromiso en ellos, porque tienen un corazón dividido. La inmoralidad sexual, ese es otro deseo de los ojos o concupiscencia de los ojos. Las lecturas, ¿qué tipo de revistas, de lecturas usted lee? Todas aquellas que atrofian su mente y que nos alejan de Dios. ¿Qué es lo que usted ve en la televisión, en el internet, o tal vez algún tipo de películas donde la maldad se manifiesta a través de los deseos engañosos de la carne para alejarnos de Dios y para mancillar este cuerpo y para alejarnos de Dios? Y la Escritura sigue diciendo, y la vanagloria de la vida. Es decir, la soberbia de la vida. Y ahí está otra área. Ya hablamos del área espiritual, del área física, pero también del área moral. La soberbia de la vida o la vanagloria de la vida. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Es cuando el hombre, hermano, se exalta a sí mismo y toma un lugar que no le corresponda. Como por ejemplo la altivez. Hay hombres que son altivos, o sea, que menosprecian a los demás por sobresalir ellos, y que todo lo que digan está bien y se tiene que hacer, porque Él lo dice. Esa es la vanagloria de la vida, la altivez. El orgullo es otro pecado. Todo aquel que manifiesta un orgullo está cayendo en pecado. La cólera, la ira, el enojo, y hay muchas otras formas, hermanos, que vienen englobadas en lo que la palabra de Dios nos está diciendo.
la vanagloria de la vida. Y luego concluye, no provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Del mundo. Por eso nos da la Biblia la recomendación de que no amemos las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, y luego le hemos leído qué es lo que hay en el mundo, el hombre es atacado en su área mental, espiritual y física, como lo hemos leído. No provienen del Padre, sino del mundo. Cuando caemos, hermanos, en este tipo de trampas es porque nuestro corazón está dividido, porque no tenemos una fidelidad, una lealtad bien establecida hacia las cosas de Dios y debemos de apartarnos de las cosas del mundo. Ahora, como lo decíamos hace un momento, nosotros vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El cristiano, hermanos, tiene que ser la diferencia en donde quiera que está, en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de expresarse. Debe de ser la diferencia entre el mundo normal y aquel que está comprometido en las cosas de Dios. Ese es el servicio que el cristiano debe de dar testimonio de quien vive en su corazón. Este mundo sería muy diferente, hermanos, si todos aquellos que profesamos tener una fe y amar a Dios, nos comportáramos como verdaderos hijos de Dios. Aquí en 1 Reyes, capítulo 18 y versículo 21, la Escritura nos sigue exhortando, hermanos, ¿por qué no debemos de vivir entre dos pensamientos? ¿Por qué no debemos de vivir con un corazón dividido? ¿Por qué no debemos de pensar en dos cosas opuestas, sino definirnos? 1 Reyes 18, 21, la Escritura dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar significa ceder. Por eso dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, decídete. Si tienes dos pensamientos, decídete. Si Jehová es Dios, seguirle. Si te dices ser cristiano, obedece sus mandamientos. Búscalo a través de su palabra escrita. Comunícate con Él a través de la oración. Decídete. Vive una vida cristiana. Cumple con tus deberes cristianos. Pero compórtate como un verdadero hijo de Dios. No claudiques entre dos pensamientos. Los días de iglesia, hermano, me porto bien, porque estoy en la iglesia. Pero los demás días de la semana, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me expreso? ¿Qué hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué veo? Decídete. O sea, en otras palabras, no hay que ser hipócritas. Y menciono esa palabra porque es bíblica. O sea, no fincas lo que no eres. Por eso la palabra de Dios dice, decídete. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ámalo, obedécelo, séle fiel, da testimonio, seguidle. Y si Baal, que representa la maldad, si tú vives en pecado, si tú vives en tibieza espiritual, si tú consientes o acaricias los pecados del mundo, ve en pos de él. Porque con Dios no se juega. Dios no acepta la neutralidad. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Por eso la lucha del cristiano, hermanos, es diaria. Y la lucha del cristiano es contra uno mismo. Porque la misma palabra de Dios nos ha dicho que hay concupiscencia en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y ahí es donde debemos de vencerla. Por eso la palabra de Dios nos lo menciona. ¿Y cómo concluye esta exhortación? Dice, y el pueblo de Dios nos respondió. ¿Y por qué nos respondió? Porque su corazón estaba dividido, porque había pecado en su vida. Cuando usted, hermanos, se le presenta la verdad,
muchas veces se queda callado, se queda con palabras. ¿Por qué? Porque la verdad a usted le muestra que está viviendo en una falsedad. La palabra de Dios nos muestra la verdad y la palabra de Dios nos muestra quiénes somos, cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra fe, nuestra fidelidad. Por eso muchos callan, como el pueblo de Dios no respondió. ¿Por qué? Porque había pecado en su vida. Su corazón, hermanos, estaba dividido. Más adelante nuestro Señor Jesucristo, hermanos, exhorta a sus discípulos a que tomen una decisión. Y nos exhorta a nosotros, porque todo esto, hermanos, es para nosotros. No son historias que quedaron en el pasado. Todo esto quedó registrado porque traen una enseñanza, traen un aprendizaje, traen un simbolismo para que sea aplicado a nuestra propia vida. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, la escritura lo dice: ninguno puede servir a los señores. Ahí está claro. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, la riqueza no solamente se refiere, hermanos, a lo material, no solamente se refiere a los tesoros o al dinero, sino a las riquezas inmorales, como la soberbia, como el orgullo, ya lo hemos mencionado. Todo ese tipo de riquezas, poder, autoridad, que el mundo persigue, es para exaltarse a sí mismo. Pero sobre esto, hermanos, está el servicio a Dios. Por eso la Escritura lo pone de esa manera. No se puede servir a dos personas al mismo tiempo. Es decir, no puede usted, hermanos, mostrar un interés por algo que no tiene usted bien establecido. Por eso el Señor lo dice: no puedes servir a dos señores. O amas a Dios o amas al mundo y todo lo que el mundo te ofrece. ¿A quién amas? A Dios. Pero estoy en un mundo. Sí, pero no debes de amar las cosas que el mundo te ofrece para alejarte de Dios. Es más, debemos de cuidar al mundo. ¿Se ha fijado usted que hay mucha contaminación en el ambiente? Que hay un cambio en todo lo que Dios creó santo y perfecto, que se ha venido, hermanos, contaminando, que se ha venido modificando, pero porque el hombre lo ha causado. Ahí es donde tenemos que cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Por eso estamos en un mundo. No contamines, no tires basura, recicla. O sea, somos responsables de lo que Dios nos ha dado, porque estamos en el mundo. Aquí en el libro de San Juan nos presenta una historia en el capítulo 12, donde Jesús en cierta ocasión fue a Betania y fue a visitar, hermanos, a una familia, la familia de Lázaro, a quien había resucitado, junto con sus hermanas Marta y María. Y el Señor llega y se sienta a la mesa. Su hermana Marta se afana por servir al Señor porque estaba de visita. Lázaro se sienta a la mesa con el Maestro. ¿Y qué hace María? Lo que la Escritura vamos a ver, vamos a leer. Y la misma Escritura, hermano, nos va a enseñar dónde está nuestro corazón. En los afanes del mundo que representa Marta, o en las cosas de Dios que representa María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Aquí se resalta, hermanos, que el ungüento de nardo puro era de gran valor.
Por eso decía, de mucho precio. Sin embargo, María, hermanos, no reparó en el costo de lo que representaba, sino que María, hermanos, quería ofrecer a Dios lo mejor de lo que tuviera. Y ahí vemos un corazón dispuesto, hermanos, que está por servir a Dios de una manera amplia. Nosotros servimos a Dios, hermanos, porque Él nos amó primero. Por eso nosotros lo amamos y le servimos de diferentes maneras. Cada uno con las capacidades, con los dones y talentos que Dios nos da, nosotros los servimos. Pero simplemente el servicio que como hijos de Dios le damos a Dios es en su obediencia. Es el crecer en su palabra. Es serle fiel a Dios. Ahí está nuestro servicio. Y es lo que hacía María. Aquí lo representa con una ilustración de lo que en ese tiempo hacía. Y luego de que le presentó y ungió sus pies con ese aceite de gran valor, hermanos, con su propio cabello, enjugó, es decir, secó, restregó los pies del Señor para que estuviera cómodo. Pero todo esto, hermanos, representa, trae un simbolismo. Si bien es cierto que los judíos tenían por costumbre que cuando llegaba un visitante a su casa, a manera de hospitalidad, le lavaban los pies, aquí María, hermanos, representa que lo hacía con Jesús, pero no por la tradición, sino porque a Jesús le daba lo mejor que tenía. Aquí en el versículo 4 y 5 de San Juan 12, siguiendo con la misma historia, fíjense lo que uno de los discípulos, que fue Judas, dice de lo que estaba haciendo María. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, o sea, Judas Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Dónde tenía su corazón Judas? ¿En el servicio abnegado de humildad, de brindarle lo mejor a Dios? ¿O en su soberbia y avaricia? Ahí estaba el corazón de Judas, en la avaricia. Y aquí resalta el contraste, hermanos, de la humildad que María presentaba hacia el Señor por darle lo mejor. El corazón dividido de Judas, hermanos, estaba en el dinero, estaba en las cosas materiales y no en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas del mundo o en la fe del Hijo de Dios? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y además, Judas, hermanos, era un ladrón. Él le robaba a los pobres, porque todo lo que entraba a la tesorería del Señor, él se la robaba. Aquí en el versículo número 6 de San Juan 12, la Escritura dice, y dijo esto, ¿quién? Judas. No porque pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Quién era el ladrón? Judas. Judas anduvo más de 3 años junto a Cristo. Judas, hermanos, convivió con Jesús, lo escuchaba orar, caminaba con Jesús, escuchaba sus predicaciones, vio los milagros que hizo Jesús, pero sin en cambio, hermanos, era un ladrón. ¿Se da cuenta? El ir a la iglesia no nos garantiza nuestra salvación. El obedecer su ley moral no nos garantiza nuestra salvación. El devolver mis diezmos no significa nuestra salvación. Estos son parte de mis deberes como cristiano, que los debo de cumplir. Pero el único que garantiza mi salvación es Cristo. Pero si usted tiene un corazón dividido entre las cosas del mundo, como Judas,
y la fe del Hijo de Dios, entonces decídate. Por eso leíamos, no claudiquéis entre dos pensamientos. Y teniendo la bolsa del dinero, Judas sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Por qué? Pues porque era un ladrón. Porque su corazón estaba en las riquezas. Porque su corazón estaba en aprovecharse de estar cerca de Jesús y de que todo lo que entrara en su tesorería, él lo robaba. Nosotros le robamos al Señor, hermanos, cuando no lo obedecemos, cuando no guardamos su ley. Ya dijimos que no nos salva, pero lo obedecemos por amor a Dios. Cuando no cumplimos con nuestros deberes cristianos, le estamos robando a Dios, como Judas lo hacía. Judas, hermanos, no se decidió a vencer la avaricia, a pesar de haber estado durante 3 años con Jesús. Estar expuesto a sus palabras, a sus predicaciones, al ver sus milagros, nada de esto, hermanos, conmovió su corazón, porque allá había malicia. A tal grado, hermanos, que este mismo Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Se da cuenta cómo una falta menor lo llevó a una falta mayor de entregar a su propio maestro? Aquí en Mateo capítulo 27, el versículo número 3, nos narra parte de esta historia. San Mateo 27, versículo 3, la escritura dice, entonces Judas, el que le había entregado, ya había pasado, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Jesús. ¿Por qué? Porque Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Jesús, hermanos, sabía que el arrepentimiento, porque así lo dice la Escritura, de Judas no era genuino. No era un arrepentimiento sincero, sino que era un arrepentimiento por las consecuencias que había causado su pecado. Es decir, fue una confesión emotiva, pero no fue un arrepentimiento del alma, porque esta confesión, hermanos, era dicha por un sentimiento de condenación, es decir, su propia conciencia lo acusaba, pero no se arrepentía. Y no por humillación que él hubiera sentido de que realmente estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque era inconstante en sus emociones, porque tenía un corazón dividido. Y esto fue causa de su perdición. Aquí en el versículo 4 y 5 de San Mateo 27 nos da cuál fue la conclusión. Diciendo, Judas está hablando, yo he pecado, entregado sangre inocente. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los sacerdotes, a los que lo había entregado. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Se da cuenta? Ese es el adversario, que primero usted lo hace caer, y cuando tiene un arrepentimiento, pero por lo que el pecado hizo, no es un arrepentimiento de su alma, sino porque está viendo las consecuencias. Y cuando pasa esa situación, se le olvida a usted. Y tal vez siga cometiendo las mismas faltas porque no hubo un arrepentimiento genuino, que fue lo que le pasó a Judas. Por eso la Escritura dice, ¿qué nos importa a nosotros? Como diciendo, Judas es un ladrón. Judas es un traicionero. Judas nos entregó a Cristo por dinero. Y ahora viene y dice que se arrepiente. Dice, ¿qué a nosotros? Porque lo conocían, que era inconstante. Y así hay gente que muchas veces se arrepiente de lo que hace, pero por emoción. Porque al rato caen en el mismo pecado y en la misma falta. Un mentiroso, hermanos, cuando no se arrepiente de corazón,
va a ser mentiroso por toda su vida. ¿Por qué? Porque tiene un corazón dividido. Allá tú. Fíjense la contestación que le dan a Judas. Allá tú, como diciendo, ahí arréglatelas como puedas. Y el que sintió, su propia conciencia lo traicionó. Dice, no, arrojó las monedas de plata en el templo y salió. Fue y se ahorcó. Si él hubiera tenido un corazón arrepentido, él no hubiera buscado la muerte. Él hubiera corrido a los pies de Jesús a postrarse. Pero él huyó porque reconocía su falta. Fue y se ahorcó. Su avaricia, hermanos, pudo más que el amor a Cristo. Y esto fue causa de su perdición. Él mismo propició su propia perdición por tener un corazón dividido. Porque a pesar de haber compartido tiempo con Jesús, nunca lo conoció. Así que, hermanos, lo que hemos leído, que nos haga reflexionar y que esta palabra de vida, hermanos, haga un cambio en nuestra vida. Y si es que estamos vacilando entre dos pensamientos, viviendo una doble vida, acariciando las cosas del mundo y diciendo que amamos a Dios, decídete, porque la misma Escritura nos los ha dicho, decídete, no claudiques entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirle. Pero si estás afanado en las cosas del mundo, no trates de engañarte a ti mismo. Y todo eso se manifiesta, hermanos, por tener un corazón dividido. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos suplicando al Señor, hermanos, que cada día el Señor confirme la fidelidad en el corazón de los padres. No se puede aceptar, hermano, al mismo tiempo dos cosas opuestas. O sirves a Dios o no. No claudiquemos cada día, hermano. O estamos con Él o no. El Señor siempre ve corazones. Y ve cuando hay un corazón equivocado, cuando hay un corazón que ha caído, y tienes en tu corazón, hermano, el deseo de que el Señor te reconcilie. Él ve lo íntimo de Él y sabe el dolor que te causa. Este día estamos llevando, hermanos, un corazón dividido. Y pedimos al Señor que en la familia, que en el hogar, no se permitan cosas, hermano, que se ofende a Dios. Como padres, seamos ejemplo. Como esposo, recordemos que Dios nos ha dejado a cada uno, somos mayordomos, cada uno tenemos que dar cuentas de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Pero si hay división, si hay un corazón dividido, tantito estamos con Dios y tantito estamos de la otra parte, hermanos, no se puede servir a dos. Con alguien tienes que quedar mal. El llamado de este día, hermanos, es que nuestro corazón no esté dividido. Que seamos fieles a Dios. Que en tu hogar, hermano, tú muestres la fidelidad a través de lo que hablas, a través del testimonio, a través de las palabras que usas para dirigirte a tu compañero, para dirigirte a tus hijos. No estemos divididos con Dios. El Señor desea, hermanos, la fidelidad. Él es celoso. Él cela lo que es suyo. Dios es fuerte y celoso y ama a sus hijos. Por eso en este día, hermanos, estamos poniendo la base de esta reflexión que está en 1 de Juan 2:15. Cada día, hermanos, mostremos fidelidad a Dios. En el hogar es a donde más luchas se tienen. No claudiques. O sirves a Dios de corazón o la otra parte. Pero decide en qué parte te va a bendecir Dios. Con Él o fuera de Él no habrá bendición. Este día, hermanos, ponemos la familia. Pedimos al Señor que nos ayude. No nos acostumbremos a este mundo de maldad.
donde se respira destrucción. Cada día busquemos en oración, a través de reunirnos como matrimonio, a través de reunirnos como familia, al culto familiar. Pidamos en este día, hermanos, que despierte el Señor ese anhelo de buscarlo. La oración se ha desechado. La oración, hermanos, no se le toma la importancia que el Señor la dejó desde un principio. Orad. El Señor decide esa oración persistente, que estemos clamando, que estemos suplicando al Señor. Búscalo de corazón, reconcíliate con Él. No estemos sirviendo, hermanos, siempre quedaremos mal si queremos servir a dos al mismo tiempo. Pidamos en este día, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo para que dé la convicción en nuestro corazón de que lo que se testifica en el hogar es porque Dios lo ha manifestado. Pidamos a Dios que nos ayude y que ponga el deseo en tu corazón de que ese hogar y sus puertas estén abiertas para que el que guíe esa casa sea el Espíritu Santo. Estamos llevando, Sergio, en este día a la familia y le pedimos mucho al Señor que edifique la casa. Que si has llorado, te han fallado o tú has fallado, ve a Él, a la fuente de perdón, y pide al Señor que te dirija, que te guíe. Y si hay faltas, y si en tu corazón hay dolor, es arrepentimiento. Si no te duele lo que hiciste, es conveniencia. Lo que le pasó a Judas. Dejó las monedas y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no fue a humillarse ante Jesús. En este día deseamos de todo corazón que el Señor haga la obra en los corazones de los padres y de nuestros hijos. Culto familiar. Estamos llevando la familia, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad que cada uno tenemos. Pidamos por los matrimonios y pidamos por esas lágrimas que se derraman con dolor y tristeza. Amén. Y no por ellos, sino por el mal testimonio que hemos dado. Que Dios nos ayude. No dejes de orar, búscalo, únete como padres, como matrimonio, oremos, no critiquemos, que esa crítica vino de arriba. Oremos, hermanos, y pidamos a Dios que nos dé gracia en este día que se lleva la familia. Continuemos con lo que Dios nos menciona. Amén, así es, hermanos, hemos leído como tanto el Antiguo Testamento como por boca de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y también en el Nuevo Testamento, el Señor, hermanos, no acepta que tengamos doble pensamiento, que tengamos un corazón dividido. El apóstol Santiago, aquí en su libro, en el capítulo 1, y el versículo número 8, también nos hace la misma exhortación, pero con sus propias palabras, y nos presenta de otra manera, significando lo mismo, pero para que nosotros podamos entender. Porque muchos se cuestionan, bueno, un corazón dividido, o no claudiquéis entre dos pensamientos, pero Santiago nos los presenta de otra manera, pero es lo mismo. Aquí Santiago capítulo 1 y el versículo número 8, la Escritura dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el corazón dividido nos los presenta de otra manera. Aquel que tiene un doble ánimo, es decir, es la persona o es el cristiano que actúa, hermanos, según le conviene, porque tiene doble ánimo. Si le conviene una cosa, en ese momento se decide. Pero si le conviene otra cosa, en ese momento se decide. Y por lo tanto, hermanos, está entre dos pensamientos, porque tiene un corazón dividido. Pero la Escritura es clara. Dice que el hombre de doble ánimo, o el que tiene el corazón dividido, o el que claudica entre dos pensamientos, es inconstante en todos sus caminos. El hombre, hermanos, con estas características,
no está completamente del lado de Dios, porque está completamente del lado del adversario. Por eso el Señor no admite neutralidad, porque el hombre que vive en una tibieza espiritual no está del lado de Dios, está del lado del adversario. Por eso dice, es inconstante en todos sus caminos. Usted va a decir, yo ando por el camino de Dios, pero tiene doble ánimo. No se engañe. Usted es inconstante en los caminos que dice que anda, porque está en el camino del adversario. Entonces, la misma Escritura, hermano, nos pone en nuestro lugar. No hay términos medios para el cristiano. Soy cristiano todos los días, en mi casa, en la calle, en el trabajo, en mi iglesia, en mi comunidad. Soy cristiano todos los días y no nada más a veces. Ese es el mensaje. También el profeta Oseas, hermano, nos presenta una gran reprensión al pueblo de Dios de Israel antiguo, pero también al pueblo de Dios, al Israel espiritual moderno, es decir, a nosotros. Porque ellos consentían, porque ellos adoraban dioses falsos cuando decían amar a Dios. Y este es otro ejemplo que la Biblia nos da cuando se tiene un corazón dividido. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 10, y el versículo número 1 nos presenta esta ilustración. Oseas capítulo 10, versículo 1, la Escritura dice, Israel es una frondosa viña. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. El Israel antiguo. Pero el Israel moderno somos los que nos decimos cristianos. Es una frondosa viña. ¿Quién es el Señor de la viña? Nuestro Señor. El que cuida su viña, el que nos cuida a nosotros, que da abundante fruto para sí mismo. ¿Cuál es el fruto de la viña? La vid. Es decir, nosotros somos la vid de la viña del Señor, porque Él nos cuida, Él nos salvó, Él nos protege, Él nos ama. Por eso dice que da abundante fruto para sí mismo, porque somos hijos de Dios, porque pertenecemos a Dios. Conforme a la abundancia de su fruto, es decir, con los frutos de nuestra fe, multiplicó, ¿quién? El pueblo de Dios. Los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. En otras palabras, el pueblo de Dios se decía ser pertenecientes a Dios. Amaba a Dios porque Dios les proveía. Pero así como amaban a Dios, amaban a los ídolos. Es decir, amaban los placeres del mundo. Y entre más Dios les multiplicaba de su bendición, ellos multiplicaban más sus ídolos. Por eso dice que en pocas palabras, hermanos, tenían un corazón dividido. Y eso mismo nos pasa hoy en día. Por eso decíamos que el ejemplo del Israel antiguo es el ejemplo para el Israel moderno. Muchos se dicen ser cristianos y le piden a Dios que sus promesas se hagan una realidad en sus vidas. De sanidad, de obediencia, de prosperidad, de justicia, de fe. Todo eso le piden a Dios. Pero sin en cambio su vida está acariciando las cosas del mundo. Por eso la Escritura dice, entre más conocían de Dios, más multiplicaban sus ídolos. ¿Por qué? Porque no se habían decidido. Por eso la Escritura nos dice, decídete, no claudiques entre dos pensamientos. Si amas a Dios, síguelo, obedécelo, búscalo, comunícate con Él. Pero si al mismo tiempo estás acariciando las cosas del mundo, entonces tú mismo te estás engañando. Aquí en el versículo 2 de Oseas 10, la Escritura dice,
Está dividido su corazón. O sea, Dios se dio cuenta, les dio la oportunidad, pero no quisieron. Y el Señor les dice cuál era su mal y nos dice cuál es nuestro mal cuando estamos tantito con Dios y tantito con el mundo. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Esta es la justicia de Dios. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Por eso, hermanos, debemos de tomar una resolución. No consintamos, hermanos, el pecado en nuestra vida. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, la Escritura ya nos da una promesa de cómo podemos, hermanos, acercarnos más a Dios. Y así lo dice la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por muy pecadores, hermanos, que hayamos sido en nuestra vida pasada, el Señor siempre nos da una oportunidad. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. A los pecadores, aquellos que caen, hermanos, en unos pecados por desconocimiento, porque no tienen el conocimiento pleno de Dios, el Señor les da la oportunidad, por eso los llama pecadores. Pero a los que llama de doble ánimo son a los que conocen de la palabra de Dios, pero que tienen un corazón dividido, por eso los llama los de doble ánimo. ¿Purificar qué? ¿Tu mano o tu corazón? Tu corazón. Salmo 86, 11, la Escritura dice: enséñame, oh Jehová. Y esta es una súplica. Y eso es nuestra oración. Es lo que tenemos que clamar a Dios. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema a tu nombre. Esa es la súplica de aquel que reconoce que tiene un corazón dividido. Y por último, hermanos, la palabra de Dios nos da esa promesa. Si nosotros le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón, la palabra de Dios no los confirma. Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino. O sea, Él cambia nuestro... Cuando la Biblia habla de nuestro corazón, hermanos, habla de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. A eso se refiere el corazón. Pero también nos señala un camino para que me teman perpetuamente, para que amemos a Dios, para que no tengan bien ellos, pero también para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Amén. Y si le somos fieles a Dios, hermanos, nuestros hijos van a ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque ven nuestro ejemplo. Decidámonos, hermanos, no claudiquemos entre dos pensamientos. Si tienes un corazón dividido, hermanos, es tiempo de que tomes decisión y te entregues completamente en cuerpo, alma y espíritu a las cosas de Dios. Amén. Estamos llevando la familia y queremos pedir al Espíritu Santo que confirme en nuestros corazones su misericordia, su fidelidad y su palabra. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente nos postramos ante tu misericordia y gracia. Suplicamos ante todo, Señor, el perdón de nuestras faltas y nuestras debilidades. Y rogamos la presencia del Espíritu Santo para que edifique la casa. Y dé gracias, Señor mío, en que nuestro corazón no esté dividido. Te ruego ante todo, Hijo de Dios, que lo que nos has hablado caiga en tierra fértil y dé frutos al 100%. Presento las familias, los hogares y rogamos por nuestros hijos y nietos. Suplico un cerco protector para cada uno de ellos, pidiendo tu bendición para el matrimonio. Favorece al padre y a la madre y da gracia en sabiduría, en entendimiento y sobre todo la salvación de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por llevar el hogar, la familia en las manos de Dios. Que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros y que cada día llevemos la oración en familia. Bendiciones. Amén.